El Pleno de la Asamblea Nacional inició el debate sobre el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Este jueves continuará la sesión. Nuevos datos fueron revelados al interior de la Comisión Ocasional Gabela sobre la compra de los helicópteros Drup. Comisión de Fiscalización pedirá auditoría a las donaciones internacionales tras terremoto del 2016. Renovación Socialista solicita a Contraloría auditoría de fondos partidarios del Partido Socialista Ecuatoriano. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Martes 25 de septiembre de 2018, amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Como siempre, el saludo a quienes nos siguen a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato, el desarrollo de la información que ha marcado esta jornada. El Pleno de la Asamblea Nacional inició el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. La eliminación de la Supercom y de la figura del linchamiento mediático fueron, entre otros, los temas que marcaron la discusión. Al cabo de varias intervenciones, el debate fue suspendido y se retomará este jueves. El presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo, precisó que la reforma a la Ley de Comunicación incluye la protección a los trabajadores de la comunicación y sus familias, elimina la Supercom y establece que la comunicación es un derecho y no un servicio público. Tiene 62 artículos reformados de la Ley actual de comunicación, 45 artículos se mantienen en la misma, no han sido modificados, se incorporan 18 artículos y se han derogado 13 artículos. Pero siempre sabiendo que todos somos responsables de lo que decimos y lo que hacemos. Por eso está previsto en esta ley la responsabilidad ulterior de que cada persona responda por lo que dice y responda por lo que hace. La libertad de comunicación explícitamente es un derecho de todas y todos los ecuatorianos. La legisladora Yanine Cruz destacó la activa participación de la academia en el debate y construcción del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Es importante señalar que se elimina la censura previa, el linchamiento mediático, que me parece que ha sido los elementos para coartar la libertad de expresión y el acceso a la información. Otro de los puntos importantes de este informe es que se precisa la definición de varios artículos, como el artículo 23 del derecho a la rectificación. Marcela Holguín, vicepresidenta de la comisión, aclaró que la Ley de Comunicación es un mandato popular. Manifestó que le preocupa el tema de la autorregulación de los medios y la eliminación de medidas administrativas. Es verdad que en algunos casos las sanciones pudieron haber sido desproporcionadas y no respondían a la realidad de algunos medios de comunicación. Pero quiero advertir que con la propuesta de reforma actual pasamos de una ley punitiva y sancionatoria a una ley que judicializa la comunicación. El legislador Luis Fernando Torres señaló que 75 artículos se reforman o se derogan. Será una nueva ley, aseguró. 75 artículos cambiados de 114 y con las 18 incorporaciones, la nueva ley será, espero yo, distinta, diferente, porque habrá ocurrido un cambio sustancial, no solamente en la nomenclatura, que haya más artículos o menos artículos, sino también en la esencia de la ley. Los legisladores sostienen que se busca garantizar una verdadera libertad de expresión. Clever Aranda, TVL Noticias. Músicos, representantes de los medios de comunicación y el ministro de Telecomunicaciones fueron recibidos en Comisión General para exponer sus criterios en torno a las reformas a la Ley de Comunicación. Más apoyo a la producción nacional y la renovación de frecuencias constan entre las observaciones planteadas. El presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, Clever Chica, manifestó que es de justicia que se renueve automáticamente las frecuencias de radio. AER entregó 21 propuestas de modificación a la ley. Las frecuencias que actualmente estuviesen concedidas sean a los sectores públicos, privados y comunitarios que no hubiesen presentado cuestionamientos administrativos, legales o técnicos
por parte de la Contraloría General del Estado y sus distintos informes recibirán el correspondiente título habilitante. Álvaro Rosero, representante de la Cámara de Medios, considera que el tratamiento de la Ley de Comunicación es una oportunidad para atender definitivamente el tema del espectro radioeléctrico a largo plazo. Si de este análisis, que ya en buena medida ha sido hecho por la Contraloría, se desprenden la necesidad de reversión de frecuencias en favor del Estado, pues entonces nuestro planteamiento y nuestra propuesta es que esas frecuencias, que seguramente estarán ubicadas a lo largo y ancho del país, sean puestas principalmente a consideración del sector comunitario. El ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León, expresó que la administración del espectro radioeléctrico responderá a un esquema para la asignación de frecuencias cumpliendo los requisitos legales. Dijo que no se necesitará un concurso e invocó a fortalecer la presencia de emisoras comunitarias a nivel nacional. Todas aquellas radiodifusoras que estén en condiciones de trabajar, vamos a poder otorgar frecuencias para que lo hagan de una forma adecuada. Esto es simplemente cumpliendo con el esquema tecnológico en cuanto a capacidad de emisión, en cuanto a cobertura, en cuanto a cumplir esquemas económicos para poder mantener las radiodifusoras y en cuanto también a esquemas de contenido. El artista Héctor Jaramillo habló de la necesidad de que la Ley de Comunicación consolide la defensa de los derechos de los artistas para su total desarrollo. Que nos abran las puertas en el proceso de construcción de esta ley, que no debería afectarnos a los cultores de la música, sino más bien contribuir a que a través de nosotros se difunda la música ecuatoriana como la más linda del mundo. Presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, informó que serán recibidos oportunamente los representantes de los medios comunitarios y de la CONAIE. Clever Aranda, TVL Noticias. Entrevista. Y en efecto, tal como lo revisamos, el debate recién ha iniciado. Nos referimos a esta discusión o esta primera discusión de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Han sido varios los aportes que se pudieron escuchar a lo largo de esta jornada y respecto de aquellos vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas. Elio Peña, docente, abogado, asambleísta por Zamora Chinchipe por el movimiento Pachacutic, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Asambleísta Peña, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. Buenas tardes. Ya lo dijimos, durante la discusión se escucharon una serie de aportes, observaciones a estas reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Puntualmente, desde su perspectiva, ¿cuáles serían los aspectos que deben ser analizados a profundidad? Bueno, yo creo que debemos partir de una premisa sumamente importante. Si bien se ha dicho que tenemos una ley nacida del mandato popular, por mandato constitucional, pero también tenemos que tener claro que ha sido una ley sumamente cuestionada por la ciudadanía, por los medios de comunicación, totalmente cuestionada. Se ha dicho, se la ha calificado como una ley mordaza, punitiva, perseguidora, más allá de ser sancionadora, recaudadora. Sabemos que han existido más de 800 procesos sancionatorios, entre ellos también multas. ¿Estos cuestionamientos se corrigen con estas reformas plasmadas en este primer informe? Eso es lo que aspiramos, de tal manera que lo que se está viendo en la propuesta que ha sido tramitada en la Comisión de Derechos Colectivos, una comisión que ha dado la cara a los medios, a la ciudadanía, a los productores artísticos, y realmente creemos que sí es una reforma interesante. Pero sí también debemos manifestar con claridad que la ley de comunicación no es una ley para los comunicadores específicamente, ni para los dueños de los medios de comunicación, sino para la ciudadanía en general, entendiendo que aquellos son parte de la ciudadanía. De tal manera que ahora estamos viendo que se han eliminado algunas cosas como el linchamiento mediático, la censura previa. ¿Sobre eso usted tiene reparos? Yo estoy totalmente de acuerdo. Correcto. Porque realmente el linchamiento mediático fue un arma para el poder político en su momento y perseguir a quienes pensábamos diferente. Mire, pero más allá de eso también nosotros tenemos que pensar y partir de unos elementos importantes, que si queremos una ley de comunicación, esta ley
tiene que prevalecer o tiene que basarse en los principios de democracia, de la libertad de opinión y sobre todo de la seguridad jurídica para todos los ciudadanos. Nosotros hemos hecho una propuesta inclusive con los medios comunitarios en el sentido de la participación en la Cordicón, que le vemos sumamente interesante. Nuestra propuesta ha sido aceptada, de tal manera que nosotros le vemos como un elemento significativo, porque sabemos que en un cuerpo colegiado, mientras más participación y obviamente diversa, será mucho mejor. Nos referimos a cómo estará ya representado si es que se aprueba como se ha propuesto esta ley. Sí, efectivamente es así. Tenemos reparos, por ejemplo, con el voto dirimente del representante del Ejecutivo, que no tiene que tener preferencia. Es un integrante más del cuerpo colegiado y tiene que tener un voto unipersonal como lo tienen los demás integrantes. De todas maneras, también aquí se les escuchará a los comunicadores con voz, sin voto. Eso no quiere decir que se les perjudica en su manera de cuestionar y de hacer posición de sus opiniones, de sus ideas. De tal manera que es un elemento sumamente interesante. Otro aspecto que nosotros tenemos que considerar es la división o la repartición en equidad con el espectro radioeléctrico. Hubo una propuesta del ministro de Telecomunicaciones en este sentido. Interesante, y ese va a ser un tema que fue bien visto hoy y que va a entrar al debate. Queremos más consistencia, a lo mejor información técnica desde el Ministerio de Telecomunicaciones. Él ha dicho claramente que no es necesario los concursos porque realmente ha dicho... Hay más oferta que demanda. Hay más oferta que demanda. Como dicen, hay mucha cama y poca gente en el lenguaje coloquial. Un tema sumamente interesante porque esa es una preocupación de todos los medios, llámense privados, llámense comunitarios y llámense públicos. De tal manera, esto nos tiene un tanto con tranquilidad. Ha habido una posición también hoy de que las frecuencias que ya están concesionadas y que no tienen reparos se ratifiquen. Es un tema también que tiene que ir a un debate serio, porque yo creo que también hay aspirantes a que creen tener oportunidad en ese mismo espectro radioeléctrico. ¿Otros temas que usted particularmente observe respecto de cómo está estructurado este informe? Bueno, hoy hemos escuchado también el tema de aprovechar de esta ley de comunicación para el fomento de los cultores nacionales en el tema de la música especialmente, que debe ser una prioridad porque realmente algo conocemos de música y sabemos que nos estamos dejando aculturar musicalmente desde las culturas extranjeras, cosa que la vemos con desagrado, y esta tiene que ser la gran oportunidad para dar prioridad a las producciones nacionales. Un tema también que tiene que ser debatido. Hoy se han escuchado voces claras de que no tomemos a la ligera las cosas y también tenemos que debatir con responsabilidad. Un tema que nos preocupa, y debe ser preocupación también de los medios de comunicación. Hay un tema que aquí se dice de la autorregulación de los medios. Yo le veo sí perfecto, pero en el tema de la regulación interna para mi medio, para mi casa podríamos decir, pero no se puede hablar de una regulación interna para lo exterior o para vender nuestra comunicación. ¿Esto a propósito de la eliminación de la Supercom y las sanciones y demás? Obviamente. Mire, dijimos que la Supercom ha sido cuestionada por el mucho poder que tuvo, porque realmente era juez y parte, y no puede ser así. Ningún órgano de control administrativo punitivo no tiene que ser así. Desde los medios comunitarios nosotros hicimos una propuesta que lamentablemente no ha sido acogida. Pusimos la Defensoría del Público, que parece redundante a la Defensoría del Pueblo y a la Defensoría Pública. Es la Defensoría del Público, pero lamentablemente no se ha acogido. De las audiencias. De las audiencias. Tiene que haber una instancia administrativa que controle. No podemos dejar a la completa libertad en el buen sentido de la palabra, sino tiene que haber, hay un órgano regulador que es la Cordicón, pero a la vez tiene que haber un órgano administrativo que controle cómo se está llevando la comunicación de los diferentes medios, sea de donde vengan. Entonces es una cosa que preocupa. Hoy ha habido posiciones a defensa de esto, pero también ha habido posiciones en que debe existir un órgano regulador administrativo. Como ya lo dijimos, el debate recién inicia, veremos cómo transcurren estos días. Tocará que este informe sea todavía discutido el día jueves, cuando se espera que concluya este primer debate, y en lo posterior la Comisión de los Derechos Colectivos avance en el análisis correspondiente. Asambleísta Peña, gracias por habernos acompañado. Siempre a la orden. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. La presencia del asambleísta Elio Peña con sus criterios y puntualizaciones a propósito de este primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación.
Y en más noticias, amigos, les contamos que la Comisión de Fiscalización remitió a la presidenta de la Asamblea Nacional el informe en el que recomienda el enjuiciamiento político del exministro de Finanzas, Carlos de la Torre. La discusión del informe deberá elevarse al Pleno de la Asamblea Nacional. El informe ya lo trasladó la Comisión de Fiscalización a la presidencia de la Asamblea Nacional. Y es que la mesa legislativa propone enjuiciar políticamente al exministro de Finanzas, Carlos de la Torre. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, explicó que el motivo principal es la movilización de 300 millones de dólares de la cuenta destinada para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, afectadas por el terremoto de abril del 2016. Sin embargo, se movilizan 300 millones de dólares, además de algunas expresiones inaceptables del exministro, en el cual dice que eran fondos que estaban ociosos. Durante la valoración de pruebas, la comisión pidió al Ejecutivo información sobre la certificación de la transferencia de los 300 millones de dólares y la certificación previa de excepcionabilidad, dijo Carrión. ¿Qué quiere decir esto? Que no se le nominó excepcional a este movimiento de este dinero de las cuentas de solidaridad hacia otros requerimientos de la cuenta única del Estado. ¿Qué significa esto? Que el ministro de Finanzas no cumplió con lo que establecía la ley, que hizo de forma discrecional, es decir, a propia cuenta. Pero además, la Comisión de Fiscalización pedirá al Contralor General del Estado que audite las donaciones efectuadas por organismos internacionales para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. El secretario técnico para la reconstrucción, José Herrera, señaló que se identificaron irregularidades durante la gestión de su antecesor, Carlos Bernal. Es muy difícil decir que todo y que todas las necesidades se van a cubrir, porque recordemos que la ley de solidaridad tiene un principio y tiene un fin, pero también tenemos fuentes internacionales que no fueron utilizadas en su debido momento. Desde la Comisión de Fiscalización se indicó que estos hechos podrían ser causal de un nuevo juicio político. ¿Por qué? En el momento en que la ley determinaba ciertos usos de ciertos fondos y fueron usados para otras cosas, eso debe ser observado. Hacer un seguimiento, porque aquí estamos hablando de decenas de millones de dólares que se ocuparon, algunos de ellos presumiblemente con sobreprecio en ciertas obras. Una vez que el informe de la Comisión de Fiscalización circule a los legisladores, la presidenta de la Asamblea convocará al seno de la legislatura para el juicio político. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Tras 2 años y medio del terremoto de abril del 2016, todavía existen cantones en la provincia de Manabí que no han sido reconstruidos en su totalidad. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recorrió Tarqui y Portoviejo y constataron que aún existen edificios que no han sido demolidos y que los servicios básicos como agua potable y luz eléctrica son deficientes. Son más de 2 años y medio desde el terremoto del 16 de abril que afectó a gran parte de Manabí y Esmeraldas. Algunos cantones como Portoviejo o Tarqui aún siguen así. Sigue lo mismo. Lo que esperamos que vuelva el mercado de Tarqui todavía no vuelve. Nos dicen que sí, que va a volver y hasta ahorita no se ha visto nada. En efecto, el terreno en donde funcionó uno de los centros comerciales más reconocidos de Tarqui ahora luce vacío y las edificaciones a su alrededor están a punto de caer. Claro, eso es un peligro porque igual todavía estamos pasando por movimientos sísmicos constantes, ¿no? Como por ejemplo el puente que se usa para cruzar de una parte de la calle al otro. Casi me caigo subiendo ese número 1 y para mí es un peligro. Según cifras de la Secretaría para la Reconstrucción, a enero del 2018, el avance de obras registra un 75,4%. El entonces secretario técnico para la Reconstrucción, Carlos Bernal, informó que la asignación presupuestaria alcanzó los 2.800 millones de dólares, incluidos los 200 millones adicionales por las más de 4.000 réplicas luego del potente sismo de abril del 2016. Sin embargo, los ciudadanos hacen un pedido a las autoridades. Las autoridades les pediría que se termine lo que ellos han ofrecido para la reactivación de Tarqui. Extrañamos, sí, era una zona comercial donde uno venía, encontraba de todo, no tenía que buscar en otro lado porque aquí había de todo. Mientras que los asambleístas aquí en la zona 0, en Tarqui, en la provincia de Manabí, efectuaron un recorrido para constatar la reconstrucción de la provincia.
En un principio, la Comisión de Fiscalización se reunió con el actual secretario técnico para la reconstrucción, José Herrera, quien reconoció problemas técnicos para la entrega de servicios básicos a la población de Tarqui. En algún momento la intervención, abríamos aquí, cerrábamos por el agua, venía prisa, abría y volvía a cerrar. Caminaron por varias calles de Tarqui, observaron el estado de algunas edificaciones, el sistema eléctrico y luego el plan de vivienda Casa para Todos del gobierno central. Y aunque los legisladores revisaron los planos de las nuevas construcciones, esperan que la empresa pública Ecuador Estratégico no deje esos proyectos en papeles. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y cambiamos de tema para contarles que la comisión ocasional que analiza la muerte del ex general de la FAE, Jorge Gabela, se mantiene reunida. Esta mesa ha recibido esta tarde al ex comandante de operaciones aéreas y al ex presidente del Comité de Contrataciones de la FAE. Nuestra compañera Mariela Logroño está en la cobertura y nos cuenta qué datos han sido revelados hasta el momento. Adelante, Mariela, buenas tardes. Gracias, Belkis. Amigos televidentes, muy buenas noches. Nosotros continuamos en el desarrollo de la sesión número 20 de la comisión ocasional que analiza e investiga la muerte del general Jorge Gabela, ex general de la FAE. En esta ocasión, el tema a tratar es la compra de los helicópteros DRUV. En estos momentos interviene también el general Alonso Espinosa, ex comandante del Comando de Operaciones Aéreas, quien aproximadamente en 45 minutos ha dado detalles de si fue o no parte de estos procesos de la compra de los helicópteros DRUV. Ya me acompaña la asambleísta Yanine Cruz, ella es integrante de la comisión ocasional. Asambleísta, gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Él ha dicho que no fue parte de estos procesos de compra, no tuvo conocimiento y que incluso no era parte del área del Comando de las Fuerzas Armadas en ese entonces. Así es, bueno, lo que nos llama la atención primero es que él recibe un documento por parte del capitán Gavilanes en el año 2008, donde se adquieren ya los helicópteros DRUV. Conocía las anomalías y las deficiencias técnicas de estos helicópteros. La pregunta es, ¿por qué no pusieron en alerta a las autoridades oportunas? Es verdad que hay un superior, pero si sabía que se ponía en riesgo la vida de sus oficiales, ¿por qué no hicieron nada? Es una pregunta que no la pudo responder, y también de alguna manera direccionó la responsabilidad quizás al Ministerio de Defensa, porque conocían las autoridades de aquel entonces todo el operativo que se daba para adjudicar el tema de los helicópteros. También dentro de nuestro interés es saber qué vínculo tenía él con el coronel Vargas, quien fue por parte del general Gabela expuesto en que era perseguido, monitoreado por parte de un superior. La pregunta Él dijo que en ningún momento tuvo ningún problema con Jorge Gabela, incluso que hubo una muy buena relación de amistad. Claro, me imagino que habían diferencias profesionales, como lo había señalado, pero no coinciden, por ejemplo, la versión. Al final él se refería a que hubieron algunas injurias por parte del general Gabela, y claro está, el poder analizar por qué antes del asesinato del general Gabela hay este audio que es infiltrado en una llamada telefónica donde deja ver el general Gabela que es obviamente perseguido mediante el jefe de inteligencia y contrainteligencia. La pregunta era, ¿el general Gabela, ex comandante de la Fuerza Aérea, era un peligro para la seguridad? ¿Qué tenía que averiguar o perseguir o estar afuera de su casa? Son temas que nos hubiese gustado que nos responda. Sin embargo, al final señaló que una vez que ingresaban las personas a las instituciones tenían un seguimiento, pero no hay documentación del caso, así que son temas que se debería obviamente investigar. Este audio que yo lo cuestioné está siendo investigado en la Fiscalía, me imagino que en días posteriores le llamarán a comparecer. Asambleísta, Espinosa dijo no ser parte de esos procesos de contratación y adjudicación de los helicópteros DRUV, pero sí dijo que presentó observaciones en su momento de que estos helicópteros tuvieron fallas no solo técnicas, sino también fallas humanas. Así es, dentro de los informes claramente de Contraloría se evidencian fallas mecánicas y fallas humanas, pero lo que nos deja claro es que el general Gabela tenía razón cuando ya advertía en las anomalías para... Él lo aceptó incluso Espinosa en la comisión. Así es, para adquirir estas aeronaves. La pregunta es ¿por qué no hicieron nada? ¿Por qué dejaron que caigan 4 helicópteros sin cuidar la vida de los oficiales y sobre todo sin las especificaciones del caso? Gracias, asambleísta.
Estuvo con nosotros la asambleísta Yanine Cruz, ella es integrante de la Comisión Ocasional Gabela, por informarles además que se dieron detalles de 5 ejes, en este caso que no participó ni tuvo nada que ver con el proceso de contratación, también dio detalles de memorandos emitidos al general Rodrigo Borges, la relación profesional que tuvo con Jorge Gabela y también el audio entre el general Gabela y Coronel Vargas. Es la información que se genera hasta este momento desde esta mesa ocasional que analiza la muerte, investiga la muerte del ex general de la FAE, Jorge Gabela. Seguimos con ustedes, buenas noches. Gracias a Mariela Logroño por ese reporte. Ahora vamos con nuestro compañero César Guanolema y la traducción al quichua. Mashibel Sánchez ya tuta ayukuna minga chihuayche ñukunchi yami kasna huillaikunawan kikimpa guasiman chayamukunchi quichua shimipi kasna rixi chingapa huillaikunata. Primer debate reformas. Kasna kay ley de comunicación hatun kamachi mushu yachina kilka ima tami kunan kay punja ima kay mama yakta tandanaku yukupi kasna apukuna shug niki rimanaku ipi ñaupagman aparkakuna. Paikuna ka hatun yuyaykuna ima tami kay pika kasna imashina yasakirinata rimanakurka. Supercom hatun wasi ima anchurinata shina yati kay linchamiento mediático kasna kay tapish anchu chinamantami kay pika rimarirkakuna. Shinapas kay rimanaku ima kay shamu kulka punja ima Katinapa kasna kayachishpa harkarirka kuna. Informe juicio político. Kay fiscalización mingarishka apukuna ima miña mama yakta tandanaku itapusha apu ima mankasna kay kilkata chayachishka kuna. Kay pika juicio político ñawinchi ima tami kasna Carlos de la Torre ñaupa finanzas hatun yanka iwasi ima tapusha gimata kay pika charinapak ña kay pik chayachikunchi nirkami. Chinayati kasna kay shamupuncha kuna imami kastawan kay hatun rimanaku ikuna imata kallarishpa kay pi yankanka kuna. Informe Comisión Gabela, Shinayati kunan kay pachayati mi kay hatun ñaupa kay fae hatun yankana wasi imapi y yanka Jorge Gabela runa wañushka imata kaypi astawan taripashpa katikun kuna. Kay kutin imaka kay contrataciones de la FAE hatun kay imashina ya minda la kuna imata pusha runa imami kay manchayamushpa kaypi kawillachirka nirkami ñukunchika kasna kay kamachikunata katishpami rimanakurkanchi nishpami kaypika rixichirka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Entrevista. Seguimos con más, amigos, y les contamos que en el marco del análisis de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, al interior de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, se ha hecho el lanzamiento de la plataforma colaborativa de reforma Juntos Somos LOEI. Para conocer detalles acerca de esta iniciativa, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con la asambleísta Silvia Salgado. Silvia Salgado, asambleísta por Imbabura por el Partido Socialista, presidenta encargada de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, presidenta de la Comisión Ocasional AMPETRA, integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Asambleísta Salgado, bienvenida a TVL Noticias. Buenas noches, aquí para hablar de un tema que es de interés de la ciudadanía y que estamos justamente buscando las mejores alternativas de compartir la responsabilidad sobre la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Juntos Somos LOEI se ha denominado esta plataforma. ¿En qué consiste? ¿A qué apunta? Bueno, es la primera vez que la Asamblea, en el esfuerzo de hacer más participativa la labor legislativa, de escuchar a la gente, de construir con la gente las leyes, inicia diría yo, este ensayo digital que es específicamente crear este espacio de conexión con la ciudadanía a efectos de que a través de la comunicación virtual, podamos recoger un sinnúmero de criterios, aportes que desde la ciudadanía, desde los actores que hacen la educación, que en este caso no hay que reducir únicamente al docente o al estudiante o a la autoridad, comunidad educativa sino como más tal. bien a la comunidad educativa.
cuántos padres de familia quisieran decir muchas cosas respecto del sistema educativo, porque ahí están sus hijos. Así es. Cuántos dirigentes del barrio, de la comunidad, de la ciudad, o sea, tendrán que decir algo respecto de cómo la educación aporta al desarrollo territorial. ¿Cuántos jóvenes quisieran proponer inclusive temas respecto del sistema de evaluación, por ejemplo, respecto de lo que es el examen ser bachiller, respecto de lo que es la continuidad de los estudios en la universidad? En este sentido, ¿qué han recibido hasta el momento como propuestas asambleístas, tomando en cuenta que la plataforma ya está activa? Su lanzamiento fue la semana anterior. Sí, esta plataforma entonces está lanzada. Hay que acceder justamente a la página www.loei, Ley Orgánica de Educación Intercultural.asamblea.gov.es, y directamente usted va a encontrar un formulario en el que, a partir de datos sencillos como su nombre, su correo, para poder inclusive interactuar también, ¿no? Se registra 4 ejes que están planteados ahí, que son los temas que estaríamos interesados en tener ese pronunciamiento. Sin embargo, también hay un eje final en donde puede opinar o puede proponer el que se incluya otros temas. Esto permitirá primero conocer de manera directa estas inquietudes, propuestas respecto de qué hacer desde la ley, cómo aportar al mejoramiento del sistema educativo. Y hay temas que son muy cruciales, por ejemplo, empezando por esta temática que ha despertado un interés y un debate. Nosotros estamos proponiendo incluir en la reforma de la LOEI un sistema de protección de derechos en las unidades educativas, de cara justamente a garantizar seguridad a nuestros niños, niñas y adolescentes. Tomando en cuenta estos antecedentes que se han registrado de violencias, en este último tiempo. De todas las violencias, de todo tipo. Temas, por ejemplo, como un sistema de riesgos en las unidades educativas, riesgos, por ejemplo, respecto de lo que significa los desastres naturales, empezando por ahí, de lo que significa, por ejemplo, riesgos psicosociales, hablando de las drogas, hablando de lo que puede ser la seguridad misma de los niños, de los adolescentes, hablando de lo que es el embarazo adolescente, que es un tema de preocupación de nuestras familias, del bullying. En definitiva, o sea, generar toda una propuesta que desde la ley las autoridades, conjuntamente con padres de familia, con los docentes, con los propios estudiantes, vayamos construyendo una normativa más garantía, una normativa, una visión que nos permita sentirnos seguros. Correcto. Eso es uno de los grandes retos que contempla, por ejemplo, la plataforma y que plantea como tema de discusión. Y hay otros también, obviamente. Así es, que es una de las herramientas. Ahora, brevemente, asambleísta Salgado, ¿cómo avanza ya el análisis al interior de la comisión y cuándo ya esperaríamos un informe para el primer debate de esta propuesta? Bueno, nosotros hemos procurado ir construyendo una reforma que dé cuenta precisamente de que las temáticas que vayan a ser incorporadas en esta ley sirva a la gente. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de la evaluación, ¿no? De mirar cómo un sistema de evaluación tiene que estar articulado desde el perfil del bachiller hasta la posibilidad del ingreso a la universidad. Una evaluación que implique ante todo la participación de los actores, una evaluación desde los diferentes tipos de bachillerato. Hay bachillerato internacional, hay bachillerato técnico, hay bachillerato artístico, hay el bachillerato general, que requiere realmente que un examen, por ejemplo, el ser bachiller, no sea igual para todos. Hay problemas cuando los chicos se presentan a dar esta prueba y realmente tienen dificultades en alcanzar puntajes que en muchos casos no puede decir mucho de su conocimiento, de su aprendizaje. En ese sentido, nosotros hemos pedido al INEVAL, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que conjuntamente con el Consejo de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, con el Ministerio de Educación, revisen inclusive la propia prueba de evaluación ser bachiller. La evaluación también tiene que ver
la evaluación docente, tiene que ver con la evaluación institucional. Entonces, es un gran tema para el debate que quisiéramos, o sea, que se recoja. Otro de las grandes propuestas y que todavía está, y estamos preparando un evento académico aquí en la Asamblea y un evento académico social con participación de las organizaciones respecto de evaluar el sistema intercultural bilingüe, por ejemplo. Son los grandes temas de evaluación, sistema intercultural bilingüe, sistema de protección, sistema de riesgos, el escalafón, la forma como debe reconocerse inclusive la capacitación de los docentes, su preparación. Tendrán al menos todo este mes, grandes temas. Tendrán al menos todo este mes para avanzar en este análisis y poder ya aterrizar en un informe. Bueno, nosotros nos hemos planteado ya tiempos y obviamente a más tardar el mes de octubre tiene que ser entregado el informe para primer debate. Correcto. Y estimamos que para el mes de diciembre tendremos la nueva ley orgánica de educación intercultural. Por lo tanto, el llamado es a través de la plataforma colaborativa Juntos Somos Loei a pronunciarnos, a participar, pero también, o sea, participar de las sesiones que de manera pública nosotros lo hacemos el día miércoles y jueves y que es la gran oportunidad. Al momento nosotros recibimos profesores, los establecimientos educativos particulares, los públicos, con los todas jubilados, estas propuestas. con todas estas propuestas y realmente no se ha dejado esperar cuando tenemos 15 proyectos de ley de iniciativa legislativa. Qué interesante. Miren ustedes, entonces se ha despertado una interesante participación que aspiramos contribuya a que esta reforma responda a una realidad y a la expectativa de la gente frente a un sistema educativo que tiene muchos retos. Y para finalizar esta entrevista, asambleísta Salgado, le invito a que nos recuerde nuevamente esta dirección para poder acceder a la plataforma. Sí, www.loei.asambleanacional.gov.es. Directamente vamos a encontrar ahí el cuestionario o la forma que usted puede participar. Con mucho gusto estaremos respondiendo inclusive las inquietudes que ustedes puedan hacernos. Asambleísta Salgado, gracias por habernos acompañado con esta importante información. Gracias. La presencia de la asambleísta Silvia Salgado, presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, a propósito de este análisis que se realiza al momento de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Avanzamos con más información, amigos. El Consejo de Administración Legislativa CAL se reunió esta tarde para el análisis de varios proyectos de ley y entre otros aspectos. Ricardo Bravo estuvo en la cobertura y nos informa acerca de los resultados de esta cita. Adelante, Ricardo. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace pocos minutos concluyó la sesión del Consejo de Administración Legislativa que resolvió admitir a trámite 6 proyectos legales. Se trata de 4 reformas y 2 nuevas iniciativas. Así lo explicó hace pocos minutos el asambleísta Patricio Donoso. Se aprobó también el unificar un proyecto de ley inherente al INIAV y a la ley cafetalera, unificar, digo, con un proyecto que yo había presentado hace algunas semanas, a fin de que los 2 proyectos de la legisladora Arias y mi proyecto tengan pues cumplido tratamiento en la Comisión de Soberanía Alimentaria. Pero además del Consejo de Administración Legislativa también resolvió que sea la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional la encargada de analizar la sentencia emitida por parte de la Corte Constitucional que declara la inconstitucionalidad de las enmiendas aprobadas por la legislatura en el 2015. Veamos parte de las declaraciones del legislador Donoso. Yo fui parte de la Comisión de Enmiendas como representante de la oposición y pude percibir personalmente en aquellos viajes que se hizo por todo el país que esa socialización en términos prácticos no se llegó a dar, pues de hecho quienes actuaban o participaban en las diferentes ciudades eran gente que estaban a favor de las enmiendas y poco espacio se le dio a aquellos que estábamos, como yo, en contra. Sin embargo, cuando se debatió esas enmiendas, yo recuerdo que se incorporó, por mencionarlo algo, una transitoria que no fue socializada durante el año que duró el proceso de socialización. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo así incorporan el día de la votación, el 3 de diciembre del 2015, algo que no fue socializado? Finalmente, los integrantes del Consejo de Administración Legislativa también analizaron
la creación de una unidad que sea la encargada de revisar y dar seguimiento a las normativas aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional. Es la información que les tenemos hasta esta hora. Que tengan una buena tarde. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte. Y en más noticias, integrantes de la Renovación Socialista solicitan a la Contraloría General del Estado una auditoría de los fondos partidarios del Partido Socialista Ecuatoriano, mismo que desde el 2010 habría recibido 4,5 millones de dólares. Además, hay pugnas al interior de la organización política por quienes conforman la directiva. Las diferencias al interior del Partido Socialista Ecuatoriano se intensifican luego que el Consejo Nacional Electoral, a través de una resolución, desconoce la directiva de la organización política debido a impugnaciones presentadas por 4 fracciones. Nosotros, esto constituye una expresión de un organismo electoral cuyas competencias precisamente no es aprobar la línea política de los partidos. La asambleísta Silvia Salgado y Ronald Verde Soto aseguran ser las autoridades electas por los militantes que conforman el partido. Sin embargo, cuestionan el accionar del CNE porque dicen responde a conflictos de intereses. Ellos tienen una clara injerencia dentro de la organización y esto se está dando, obviamente, a través de la consejera Diana Tamaín, que tiene intereses directos en el tema de la organización política a través de su pareja, que es miembro de la Renovación Socialista. Mientras que los dirigentes de la Renovación Socialista, quienes en su momento impugnaron la inscripción de la directiva, acudieron a la Contraloría General del Estado para solicitar una auditoría de los fondos partidarios, dicen para transparentar las cuentas desde el 2010. Que son fondos del pueblo ecuatoriano. Eso no le corresponde a ningún militante del Partido Socialista, sino para capacitar y formar cuadros para preparar una sociedad mejor en nuestro país. Aseguran reconocer las diferencias al interior del partido y lo que buscan es que se realicen nuevas elecciones de autoridades. Que nos autoconvoquemos a un congreso unitario, un congreso que posibilite nuevamente retomar la línea partidaria de vinculación con las organizaciones sociales. Por otra parte, Verde Soto adelantó que pese a que la resolución se encuentra suspendida, pedirán audiencia al Pleno del Consejo Nacional Electoral para que explique los procedimientos y que el caso lo denunciarán ante la Fiscalía. Estamos haciendo el análisis de los delitos en los que habrían incurrido al tomar esta resolución. Tenemos desde arrogación de funciones, tenemos prevaricato. Desde esta facción también dijeron que solicitarán a Contraloría una auditoría de cuentas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El análisis de las reformas a la ley de la función legislativa avanza al interior de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Esta mesa parlamentaria centró su análisis la tarde de este lunes en el trámite de un proyecto de Código de Ética Parlamentaria. Tras escuchar la argumentación del asambleísta Eliseo Azuero sobre el proyecto de Código de Ética Parlamentaria de su autoría, la decisión del Consejo de Administración Legislativa es que la propuesta sea considerada como un insumo más al proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa que reposa al interior de la Comisión de Justicia. Lo explicó Marcela Guiñaga, titular de la mesa. No se puede manejar de forma independiente porque así lo ha dispuesto el Consejo de Administración, así que está siendo discutido dentro de las reformas a la ley. Es que debe tener también corresponsabilidad y algún tipo de sanción en caso de incumplimiento. El que no haya sanciones evidentemente hace que quede en letra muerta, pero que incida a buenas prácticas, a formas de rendición de cuentas, transparencia en el accionar de los señores legisladores. Esta decisión no convence al asambleísta Lourdes Cuesta, pues debido a la importancia del tema, dijo que debe ser tratada de manera independiente. Si me preguntan a mí que un código de ética tiene que elevarse a ley orgánica, yo no estaría de acuerdo. Es increíble que tengamos que ser honestos, tengamos que ser éticos, porque nos manda una ley orgánica y no nuestros propios principios. En la propuesta del asambleísta Azuero se crea un comité de ética parlamentaria conformada por las 5 bancadas políticas. Este sería el eje central de su propuesta. Permitirá el derecho a la defensa, los argumentos de cargo y de descargo se ventilarán en ese escenario y el resultado deberá ser abocar a conocimiento el Pleno y las sanciones que se sugieran del informe los tomará el Pleno. Para el legislador Henry Cucalón el planteamiento sí es viable. Inclusive ya existió un código de ética anteriormente en la Asamblea, ahora lo tenemos a través de resolución. Lo que sí estamos de acuerdo es que esos preceptos, esas ideas, hay que elevarlos por jerarquía normativa a leyes. La Comisión de Justicia, además, abocó conocimiento del proyecto de ley de anticorrupción y protección del denunciante, de iniciativa del Ejecutivo.
que busca erradicar y combatir la corrupción en todos los órganos de gobierno o en todas las instituciones que conforman el sector público. Mariela Logroño, TVL Noticias. Agenda de actividades. Rápidamente, varias de las actividades previstas en la agenda de la Asamblea Nacional para este miércoles 26 de septiembre, 9 de la mañana, la Comisión de Justicia recibe al fiscal general del Estado, Paul Pérez, para que exponga sus observaciones al proyecto de ley para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y otras iniciativas. También recibe a María Paula Romo, ministra del Interior, quien expondrá sus observaciones al proyecto de ley para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. 9 de la mañana, la Comisión de Participación Ciudadana avanza en el análisis del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Misma hora, 9 de la mañana, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores mantendrá una sesión para la revisión del informe para primer debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público, consecuencia de la unificación del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público para simplificar el proceso de cumplimiento de la consulta popular del 19 de febrero de 2017 y el proyecto de ley orgánica reformatoria a la LOCEP. 11 de la mañana, la Comisión de Fiscalización recibe a la asambleísta Verónica Guevara, solicitante del juicio político planteado en contra del exministro de Agricultura y Ganadería, Rubén Flores, para que presente las pruebas de cargo que sustenten sus afirmaciones. También habrá agenda en horas de la tarde, les anticipamos. La Comisión Ocasional Gabela, por ejemplo, sesiona a las 15 horas. Así finaliza la emisión estelar de TVL Noticias. Que tengan todos una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.